Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este tutorial vamos a aprender a clasificar los suelos mediante el sistema SUX, así como también mediante el sistema AASHTO. En este primer video veremos el sistema unificado de clasificación de suelos, es decir, el sistema SUX. Bueno, para el sistema SUX lo que debemos saber principalmente es el tipo de suelo y el prefijo que utilizaremos para representar cada tipo de suelo, así como también el subgrupo al cual pertenece el tipo de suelo y el sufijo con el cual vamos a representar cada subgrupo. Dentro de los tipos de suelo tenemos a la grava, el cual está representado por el prefijo G. Tenemos también a la arena, representado por el prefijo S. Tenemos también al limo, representado por el prefijo M. La arcilla, representado por el prefijo C. Y el suelo orgánico, que estará representado por la letra O. Ahora, dentro de los subgrupos tenemos a los suelos bien graduados, que estarán representados por el sufijo W. También los suelos pobremente graduados, representados por el sufijo P. Los suelos limosos, representados por el sufijo M. Los suelos arcillosos, representados por el sufijo C. Los suelos con baja plasticidad, representados por la letra L. Y los suelos con alta plasticidad, que están representados por la letra H. Por ejemplo, si tuviéramos una arena bien graduada, según el sistema de clasificación SUX, el tipo de suelo sería SW, ¿sí? De esta manera es como vamos a clasificar mediante el sistema SUX, pero también debemos tomar en cuenta criterios que ya veremos más adelante. Entonces, es importante aprenderse esta terminología. Bien, el primer paso que debemos dar para la clasificación mediante el sistema SUX es el siguiente. Debemos analizar el porcentaje que pasa del suelo por el tamiz número 200. Si el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 de la muestra del suelo es mayor al 50%, entonces este suelo será fino. Pero si el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 de la muestra de suelo es menor al 50%, entonces este suelo será grueso. Si nos encontramos con el primer caso, es decir, con un suelo fino, lo que vamos a hacer es irnos a la carta de plasticidad. Aquí, en esta carta de plasticidad, vamos a ver a qué tipo de suelo fino corresponde la muestra que estemos estudiando, ¿no? La carta de plasticidad es un plano cartesiano donde en el eje X ubicaremos el porcentaje de límite líquido que tenga la muestra que estemos estudiando. En el eje Y ubicaremos el porcentaje de índice de plasticidad que tenga la muestra que estemos estudiando. La unión de estas dos coordenadas nos dará el tipo de suelo fino al cual pertenece la muestra en estudio. Bien, esta carta de plasticidad tiene dos líneas que debemos conocer, dos líneas principales. La primera será la línea A, que es esta diagonal que les estoy mostrando, que separa las arcillas de los limos. Las arcillas estarán ubicadas por encima de esta línea diagonal, es decir, en esta parte. Y los limos estarán por debajo de esta línea diagonal, ¿sí? Bien, ahora la otra línea principal será la línea B, que se encuentra justo al 50% del límite líquido. La línea B separa los suelos de baja plasticidad, que son los que se encuentran a la izquierda a partir de la línea B, con los suelos de alta plasticidad, que son los que se encuentran a la derecha de la línea B, ¿no? Es decir, en esta parte. Bien, entonces, cuando tengamos un suelo fino, debemos irnos directamente a la carta de plasticidad para saber a qué tipo de suelo pertenece. Ya más adelante veremos un ejemplo de esto. Ahora, si nos encontramos con un suelo grueso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para los suelos gruesos debemos irnos al tamiz número 4. En el tamiz número 4 lo que vamos a analizar es el porcentaje que pasa. Si el porcentaje que pasa el tamiz número 4
es mayor al 50%, entonces estaremos en presencia de arena. Si el porcentaje que pasa por el tamiz número 4 es menor al 50%, entonces estaremos en presencia de grava. Bien, una vez que sabemos que el suelo grueso es arena o grava, vamos a tener que analizar nuevamente el porcentaje que pasa por el tamiz número 200, ya que el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 será el porcentaje de finos que tiene la muestra que estemos estudiando. Si el porcentaje de finos es menor al 5%, vamos a tener dos clasificaciones, de acuerdo al suelo grueso que tengamos: arena o grava pobremente graduada o arena o grava bien graduada. Bien, el otro caso que nos podemos encontrar es que el porcentaje de finos está entre el 5% y el 12%, entonces vamos a tener cuatro clasificaciones de acuerdo al suelo grueso que tengamos, ya sea arena o grava pobremente graduada con partículas de limo, o arena o grava pobremente graduada con partículas de arcilla. Los otros dos tipos que podemos tener serán arena o grava bien graduada con partículas de limo o arena o grava bien graduada con partículas de arcilla. El tercer caso que nos podemos encontrar es que el porcentaje de finos sea mayor al 12%. Entonces, acá vamos a tener dos tipos de suelo, ya sea arena o grava limosa o arena o grava arcillosa. Pero, ¿cómo vamos a saber si un suelo está dentro de una clasificación o está dentro de otra clasificación? Para eso utilizaremos dos criterios. El primero es la granulometría. Una arena será bien graduada si es que el coeficiente de uniformidad es mayor a 6. Además, el coeficiente de curvatura debe estar entre 1 y 3. Una grava será bien graduada si el coeficiente de uniformidad es mayor a 4. Y además, el coeficiente de curvatura está dentro de 1 y 3. El segundo criterio serán los límites de Atterberg, ¿no? Utilizando el índice plástico y el límite líquido, vamos a irnos a nuestra carta de plasticidad y ahí veremos qué tipo o qué partículas de suelo fino contiene el suelo. Bien, ahora, ¿cuál de estos criterios utilizaremos en el primer caso? Bueno, para el primer caso, lógicamente utilizaremos solo el primer criterio. Para el segundo caso, utilizaremos el primer criterio y también el segundo criterio. Para el tercer caso, utilizaremos solamente el segundo criterio, es decir, la carta de plasticidad. Bueno, como pueden observar, en el caso 2 estamos incluyendo los dos criterios, ¿no? Entonces, este segundo caso es una unión de estos dos casos que están en los extremos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de este tipo y de esta manera estaremos viendo el primer y el tercer caso también. De esta forma estaremos aprendiendo los tres casos con un solo ejemplo. Entonces ahora vamos a desarrollar dos ejemplos para aprender a clasificar los suelos con los parámetros que les acabo de mostrar. El primer ejemplo nos dice clasificar la siguiente muestra de suelo, muestra 1, por el sistema SUX, ¿no? Los datos que tenemos son el número de malla, el porcentaje retenido acumulado en cada una de las mallas y además el porcentaje que pasa por cada una de las mallas. También tenemos el límite líquido y el límite plástico. Entonces, recordando lo que vimos hace un momento, lo primero que debemos hacer es analizar el porcentaje que pasa por el tamiz número 200. En el tamiz número 200 vemos que el porcentaje que pasa es 68%. Por lo tanto, es mayor al 50% de la muestra, ¿no? Entonces estaremos en presencia de un suelo fino. Y ya vimos anteriormente que si tenemos un suelo fino, directamente nos vamos a ir a la carta de plasticidad. En la carta de plasticidad debemos ubicar el límite líquido, que tenemos por acá es 65%, pero no tenemos el índice plástico. El índice plástico simplemente lo obtendremos al restarle al límite líquido el límite plástico. Entonces,
el índice plástico será igual a 65 menos 20, esto será igual a 45%. Entonces, ubicamos el límite líquido, es 65%, entonces más o menos debe estar a esta altura, ¿no? Entonces trazamos una línea vertical y el índice plástico es 45%, entonces más o menos está ubicado por esta parte. Trazamos una línea horizontal y la intersección de estas dos coordenadas nos dará el tipo de suelo al cual pertenece. Como habíamos visto hace un momento, por encima de la línea en diagonal se encuentran las arcillas, entonces será una arcilla, ¿no? La línea vertical nos separa los suelos de baja plasticidad con los suelos de alta plasticidad. Entonces, la muestra 1 será un suelo CH, es decir, es una arcilla de alta plasticidad. Bien, entonces vamos a ver un segundo ejemplo donde vamos a aplicar lo que vimos anteriormente para el suelo grueso. Nos piden clasificar la muestra 2 por el sistema SUB. Los datos que nos dan son las mallas, nos dan la malla número 4, 40 y 200. El porcentaje acumulado en cada una de estas mallas y el porcentaje que pasa por cada una de estas mallas. Nos dan también el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 10%, el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 30% y el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 60%. Tenemos el límite líquido y el índice plástico. Lo primero que hacemos es analizar el porcentaje que pasa por el tamiz número 200. Por el tamiz número 200 pasa 8%. Entonces esto es menor al 50%, por lo tanto será un suelo grueso. Ahora, como tenemos un suelo grueso, lo siguiente que vamos a hacer es analizar el porcentaje que pasa por el tamiz número 4. Por el tamiz número 4, el porcentaje que pasa es 75. Entonces es mayor al 50%, por lo tanto la muestra 2 será arena, ¿verdad? Como ya conocemos que el suelo grueso es arena, lo siguiente que debemos hacer es analizar el porcentaje de finos que contiene este suelo grueso, ¿no? Recordemos que el porcentaje de finos será el porcentaje que pasa por la malla número 200. Entonces, nos vamos a encontrar en este segundo caso, ¿no? Ya que el porcentaje que pasa en la malla número 200 es 8%, ¿no? Entonces está dentro del 5% y el 12%. Entonces, como ya vimos que el suelo es arena, vamos a tener que esta arena tiene que ser una de estas 4 clasificaciones. Entonces, ya vimos que debemos utilizar los dos criterios, ¿no? La granulometría y los límites de Atterberg. Entonces, para la granulometría debemos conocer el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Estos los vamos a calcular con estos diámetros que tenemos como datos. Para el coeficiente de uniformidad vamos a tener que dividir el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 60% sobre el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 10%. Para el coeficiente de curvatura vamos a tener que elevar al cuadrado el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 30% sobre la multiplicación de el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 10 por el diámetro cuando el porcentaje que pasa es 60%. Entonces vamos a hacer espacio para realizar los cálculos. Vamos a ver dentro de estas 4 clasificaciones a cuál corresponde la muestra 2. Entonces calculamos el coeficiente de uniformidad, vamos a dividir 0.28 entre 0.081, esto nos debe dar igual a 3.46. Ahora el coeficiente de curvatura va a ser igual a 0.21 al cuadrado sobre 0.28 por 0.081. Esto va a dar igual a 1.94. Analizamos para ver si la arena es bien graduada. El coeficiente de uniformidad debe ser mayor a 6. Pero la muestra tiene un coeficiente de uniformidad de 3.46, por lo tanto no cumple con esta condición. El coeficiente de curvatura sí cumple, ¿no? Pero el coeficiente de uniformidad no cumple, por lo tanto la arena será pobremente graduada. Ahora vamos a tener que analizar los límites de Atterberg para ver en cuál de estas dos clasificaciones se encuentra. Entonces,
nos vamos a la carta de plasticidad, ubicamos el límite líquido 18, que se encontrará más o menos a esta altura, trazamos una vertical, y el índice de plasticidad, que es 12%, más o menos estará por esta parte, trazamos una línea horizontal. La intersección de estas dos coordenadas nos dará el tipo de suelo al cual pertenece, ¿no? Entonces la intersección se ubica en el grupo Cl. Finalmente, la muestra 2 será un tipo de suelo SP-SC, que significa que es una arena pobremente graduada con arcillas de baja plasticidad. Bien amigos, como pueden observar, clasificar un suelo por el sistema SUX es muy sencillo, simplemente hay que seguir el procedimiento y hay que ver los criterios que deben cumplir. Bueno, espero que este video te haya sido útil. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, comparte con tus amigos el video y suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis tutoriales. En el próximo video estaremos viendo la clasificación mediante el sistema AASHTO. Nos vemos en la próxima. Chao.